Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y vamos a comenzar con la palabra y te voy a pedir de favor que abras la Biblia en Hechos, capítulo 27, versículo 18. Hechos, capítulo 27, versículo 18, dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar significa aligerar la carga, cuando empiezan a aventar las cosas de los barcos para tratarse de salvar de una tempestad. Y dice: al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Aquí es cuando ya están desahuciados y avientan las velas, avientan el mástil, ya se van a dar a su suerte, ¿verdad? Ya no hay nada más que hacer y empiezan a aligerar tirando inclusive los instrumentos de la nave. Y dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Di conmigo: buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Di conmigo: buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y habla aquí la palabra de Dios de una tempestad impresionante. Y estaba preso Pablo a causa del evangelio. Y en un momento dado él apela a César y lo hacen que iba porque era ciudadano romano. ¿Sí? Y entonces tenía que ir a un juicio en Roma. Por ser ciudadano romano tenía que ir a un juicio en Roma. Y entonces como preso lo suben a un barco. Y estando en una isla, él les dice: la situación está muy difícil, quédense aquí unos días antes de zarpar porque viene un tiempo difícil, el clima se está poniendo muy feo. Pero no le hacen caso y se suben todos y suben a los presos, entre ellos suben al apóstol y empiezan a zarpar. Y entonces ellos creían: no, mira, el clima está muy bonito, empezaron a tener viento a favor, empezaron a ir todo, pero dice, de repente un viento huracanado empezó a venir, siendo combatidos por una furiosa tempestad, ¿sí? Y empieza entonces toda esa gente a pelear en sus propias fuerzas. Empiezan a pelear en sus propias fuerzas, a aventar todo imagínate, ellos eran transporte de carga, estaban transportando presos y estaban transportando carga. Y para ellos es una pérdida total, ¿sí? Empezar a aventar la carga que estaban transportando. Y después no solamente aventaron la carga, dijeron: ¿sabes qué? Esto se está hundiendo. Empezaron a tirar hasta el mástil, las velas, los instrumentos para aligerar. Y dice ahí la palabra de Dios que llegaron a perder toda esperanza de salvarse. Te debes imaginar
la tempestad en la que estaba esa gente, la furia de la naturaleza, del viento, de las olas golpeando aquello, y ellos en un momento dado, siendo expertos marinos, perdieron toda esperanza de salvarse. Y sabes, de tiempo en tiempo, todos nosotros pasamos por ese tipo de adversidades. Hay momentos en los que todo parece estar en calma, todo parece estar precioso, que traes viento a favor y que el clima se ve precioso hacia el frente, y empiezan de repentes. Y hay familias, por ejemplo, que están en Cristo, están las cosas muy bien, y de repente un hijo empieza a tener ahí malas influencias. Y empieza a tener malas actitudes, rebeldías, y empiezan a ver cómo se empieza a desviar, y el corazón de la madre, el corazón del padre se empiezan a preocupar, se empiezan a angustiar al ver a su hijo, a su hija desviándose de la palabra o del evangelio. Son furiosas tempestades, vientos huracanados que a veces vienen, sí, y golpean, por ejemplo, el negocio, el trabajo, la economía. De repente empiezan situaciones adversas, tremendas en contra de nuestras vidas. Sí, yo me acuerdo en el año 2024 tuve un año muy complicado en cuestiones de donde yo trabajo, y fue un año sumamente difícil, y hay veces que ya no la ves llegar, ya no ves lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Empieza a haber una tempestad no pequeña, como dice ahí, una furiosa tempestad en contra de nuestras vidas. Hay veces que incluso la enfermedad puede llegar a nuestra casa, un accidente, una situación complicada de enfermedad, donde tienes que estar haciendo gastos de médicos, haciendo gastos de medicina, sintiéndote mal, ¿sí? Y son furiosas tempestades que vienen a nuestras vidas. Y ahora tenemos que imaginarnos esto. A la persona que menos le iban a hacer caso es a uno de los presos. Ellos no sabían cuáles eran los delitos de las personas, solamente estaban llevando presos de un lado a otro, ¿sí? Y pues, oye, un preso que va a querer decirnos a nosotros. Pero estando en esa situación de muerte, estando en esa situación ya sin esperanza alguna, se para uno de esos presos, sí, de los que ellos no les querían hacer caso ni escuchar, y uno de ellos era el apóstol Pablo, y les dice: varones, bien les hubiera sido haberme hecho caso y no salir de la otra isla, sí, porque era un poco colérico el apóstol Pablo. Que si te des la Biblia te das cuenta que era un poco colérico. Un día se enojó con Marcos, sí, y lo mandó al carambas, sí, era tremendo, pero este tiempo estaba tranquilo. Entonces imagínate la barca hundiéndose, ya aventaron todo, ya aventaron el mástil, ya aventaron las velas, ya no hay forma de salvarse, están al garete totalmente, y se para uno de los presos y les dice: les exhorto a que tengan buen ánimo. ¿Te puedes imaginar eso? Y todos lo voltearon a ver. ¿Y este loco qué? ¿Qué se fumó? Sí. ¿Qué le dieron de comer a este? Sí. ¿Cómo buen ánimo? ¿No te das cuenta que nos estamos muriendo? ¿No te das cuenta que ya no hay forma de salvarnos? Ya no hay mástil, ya no hay velas, ya tiramos todo, estamos a punto de morirnos, y nos dices que tengamos buen ánimo. Sí, y les contesta: tengan buen ánimo, porque hoy ha estado conmigo el ángel del Señor y me ha dicho que nos vamos a salvar todos. Y yo confío en que va a ser así como Él me dijo. Y los ojos ven una cosa, pero la fe ve otra. Y los ojos de Pablo veían aquella tempestad tremenda. Tú te tienes que imaginar Pablo diciendo: tengan buen ánimo, moviéndose así, agarrándose de todos lados. No creas que estaba tranquilísimo. Eso se estaba hundiendo cuando les dijo: tengan buen ánimo. Y sabes, tener éxito en los tiempos de adversidad como hijos e hijas de Dios, en gran manera depende que tengamos buen ánimo. Si nosotros nos sentimos derrotados y sin esperanza, es imposible vencer las adversidades. Es imposible vencer las adversidades. ¿Sí? Hay una parte en la Biblia,
y yo les invito a que volvamos al buen hábito de tomar apuntes. Si tú no tienes una libreta, ve ahí al final y cómprate una, o si no, ve a una papelería y cómprate una libreta que sea exclusiva para tus conferencias en camino y toma apuntes, porque cuando tomas apuntes las cosas se te van a grabar mucho mejor. Y en un futuro, si un día tienes que enseñarle a alguien la palabra, vas a decir, yo me acuerdo que me hablaron de tener buen ánimo en las tempestades, y puedes ir y buscar y decir, aquí está el versículo que le voy a dar a mi vecina, aquí está el versículo y la enseñanza que le voy a dar a mi amigo que está pasando una adversidad. Pero anota este versículo, Proverbios 18:14. Una persona en enfermedad dice, Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Fíjate, dice ahí la palabra de Dios, estás enfermo, ten buen ánimo. Sí. Ten buen ánimo. Y hay veces que estamos igual que esta barca, ya perdimos toda la esperanza de salvarnos. Hay veces que te dan un diagnóstico y te dijeron, no, sabes que te vas a morir. Sí, sabes que la enfermedad que tienes no tiene cura. ¿Y cómo podemos nosotros tener buen ánimo ante una noticia de esa naturaleza? ¿Cómo podemos tener buen ánimo ante una enfermedad o ante un problema de salud? Sabes, como hijos de Dios, tú y yo, si estamos enfermos, gravemente enfermos, solamente pueden pasar dos cosas. Que veas la gloria de Dios y Dios te sane, o que te vayas al cielo y veas la gloria de Dios. Y las dos cosas son igual de buenas, hermano. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que estás enfermo, como quiera, sea el que sea el resultado. Si eres un hijo o una hija de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. O en una sanidad increíble y milagrosa, o si no, en vivo con tus propios ojos vas a estar enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores, en una sanidad eterna para siempre, en el nombre de Jesús. Sí, yo tengo un amigo que tiene cáncer, sí, y tiene un ánimo increíble, baila con la esposa, se ríe, cuenta chistes. En el nombre del Señor Jesucristo, si el buen ánimo, dice, soportará la enfermedad. Pero ¿quién soportará al del ánimo angustiado? Igual, si quieres anotar, en Habacuc capítulo 3, del versículo 17 al 19, habla de una persona que le va bien mal en los negocios. Y dice, mi higuera no floreció, las vides no dieron fruto, los olivos no dieron producto, ¿sí? Las ovejas fueron robadas, las vacas se escaparon del corral. Sí. Híjole, no le estaba yendo nada bien a este señor, pero dijo, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza, en el nombre de Jesús. Cuando tú crees en las promesas de Dios, a pesar de que estés en una adversidad que parezca de muerte, tú vas a tener buen ánimo. Tú vas a tener buen ánimo, así como el apóstol que estaba en esa nave, en esa barca que se estaba hundiendo, pero él tenía buen ánimo. Y como hijos de Dios, siempre que estemos en una adversidad de esa naturaleza, lo primero que va a hacer Dios en tu vida es darte una promesa. Va a venir una promesa de parte de Dios. Estaban en esa situación y dice la Biblia, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Sí, y sabes, había muchísima gente en ese barco, quizá 30 o 40 personas, no sabemos. Pero el ángel del Señor vino solo con uno, que era el Hijo de Dios, a darle una promesa, La gran diferencia entre un hombre natural que no conoce del Señor, una mujer que no conoce del Señor, y nosotros como hijos de Dios, querido hermano, no es que no pasemos por problemas, es que en medio de los problemas vas a tener la voz de Dios dándote dirección, dándote ánimo y dándote una promesa en el nombre de Jesús. Dándote una promesa. Y Pablo recibe la promesa y dice,
salió y les dijo, tengan buen ánimo porque el ángel del Señor, yo me pregunto, ¿por qué no les dijo? Porque Jesucristo, porque cuando la Biblia habla del ángel del Señor está hablando de Cristo. Pero ninguno de los que estaban ahí, absolutamente ninguno, conocía del Señor. Él era el único. Él y su acompañante, que es el que está escribiendo esta carta, probablemente era Lucas. Y estando en esa situación, ¿sí? Les dice el ángel del Señor, para que ellos comprendieran, ¿sí? Dios vino. ¿Sí? Si les decía Cristo, no lo conocían, ni siquiera eran judíos, no sabían lo que era el Mesías. Y entonces Él les dice, el ángel del Señor, el ángel de Dios, acaba de estar conmigo y me dijo que ninguno de nosotros va a morir. Así que tengan buen ánimo porque yo confío que será como me ha dicho. Y en específico, esa palabra vino a Él porque Él tenía dos características. Estas son las dos características de aquella persona que va a recibir la promesa de Dios en los momentos de angustia. Y dice, léelo juntamente conmigo, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dos características de Pablo. Era de Cristo y servía a Cristo. Dice, estuvo conmigo Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. Qué impresionantes palabras. Qué impresionantes palabras. La visita de Jesucristo en un momento de angustia, en un momento de muerte, para traerle buen ánimo y esperanza de que se iba a salvar. Y tú y yo debemos hoy de decir, primeramente, en ese momento de angustia, ¿soy yo aquella persona que puede decir, soy de Cristo? ¿Soy yo aquel que puede decir, Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo? En esta tierra, querido hermano y hermana, solamente se puede vivir de dos formas. O eres de Cristo o eres del mundo. Así lo dijo el Señor. Dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O somos de Cristo o somos del mundo. O le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos al mundo. O le servimos a Cristo o le servimos al mundo. Nada más hay de dos. ¿Le sirves al reino de los cielos o le sirves al mundo? Y sabes, el mundo es sin misericordia. El mundo, cuando las cosas ya no le sirven, las desecha. Así es el mundo. Y lo puedes ver en esta barca. Cuando ese mástil ya no le servía, ¿qué hicieron? Lo tiraron. Sí, así es el mundo. El mundo desecha, dice por eso la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque Dios no nos desecha. Aquel que sirve al mundo va a terminar desechado por el mundo, porque así es el mundo sin misericordia. Pero aquel que sirve a Dios y es de Dios, la palabra de Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. En el nombre del Señor Jesucristo. Te quiero decir que tú y yo antes éramos del mundo, pero Jesucristo compró nuestra vida con precio de sangre. Pagó un precio altísimo por tu vida para que ya no le pertenezcas al mundo y ahora seas del reino de los cielos, seas de Cristo. Jesucristo pagó por nuestras vidas para liberarnos de las cadenas del mundo y pasarnos a la libertad del reino de los cielos en el nombre de Jesús. Tú le perteneces a Cristo y yo le pertenezco a Cristo en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y dice, si alguno me sirve, di conmigo, sirve. Sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Tú y yo debemos ser siervos de Dios, hermano. Tú y yo debemos ser siervos de Dios. Y en la iglesia hay diversidad de servicios y de ministerios para que todos sirvamos. La realidad es que servir a Dios es un llamado para todo cristiano. Y hay diversidad de ministerios y diversidad de servicios.
hay muchísimos donde tú puedes entrar, donde tú puedes participar. Simplemente el día de hoy nos estaban hablando de una convocatoria para servir en el ministerio Ágape 1 a 1, una oportunidad impresionante. Y a mí me encanta ese ministerio porque me parece tan hermoso que en un momento dado podemos estar hablándonos en una multitud, pero también podemos ver si alguien en lo individual está sufriendo, que alguien lo atienda en lo individual, no grupal, sino en lo individual. Y entonces cuando alguien de nosotros está pasando por una crisis, uno de nosotros lo acompañe para salir adelante, simplemente con escucharlo, con tener alguien con quien juntarse a orar, con tener alguien con quien desahogarse. Pero, ¿sabes? Esto no es improvisado. Se pasa por una capacitación. Acompañar a alguien que está sufriendo requiere de ciertas herramientas para que verdaderamente lo ayudemos a salir de esa situación. Y ese curso que se da es extraordinario. Y ahorita se va a dar un curso para los ministros que quieran ser ministros 1 a 1, pero en un futuro, sí, muy próximo, yo le voy a pedir que si alguien de ustedes, independientemente si quiere o no participar en el ministerio 1 a 1, tomes ese curso y lo vamos a poner como parte de la escuela de líderes para que todos lo podamos estudiar, porque es una bendición en el nombre de Jesús, es una bendición en el nombre de Jesús. Sirve a Cristo. Sí, ¿a quién fue el que le trajo la promesa de salvación, sino al que era de Cristo y al que servía a Cristo? Entonces, cuando tú estés en medio de una tempestad, cuando estés en medio de un viento huracanado, cuando el mundo entero en ese lugar tuyo diría, ya no hay esperanza de salvarse, tú dices, no, en Jesucristo de quien soy y quien sirvo me ha dado una promesa, así que yo voy a tener buen ánimo porque confío en la promesa de mi Padre Celestial, confío en la promesa de mi Señor Jesucristo. Y hay veces que tus ojos ven la tempestad y te llegan noticias y te dicen, no, tus hijos se están perdiendo, tus hijos andan con lo peor, andan con personas delincuentes, andan con drogadictos. Eso es lo que escuchan tus oídos y ven tus ojos. Pero con los ojos de la fe tú escuchas al Señor que te dice, yo tengo un día para tus hijos y tus hijos van a ser hombres y mujeres de Dios. No los vas a perder en las garras del infierno, tus hijos son para Cristo. Y entonces tú puedes tener buen ánimo. Tú puedes tener buen ánimo en medio de la tempestad, porque Cristo Jesús te dio una promesa. Cristo, de quien eres y a quien sirves, te dio una promesa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor con todo tu ser? Y no sé quién me vaya a ayudar el día de hoy. Está mi hermana Amanda, muy bien. Si me haces favor, te Amanda en el piano. El que es de Cristo jamás será abandonado. Dice la palabra de Dios, no te dejaré ni te desampararé. Así que puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Esa es una promesa increíble. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, de manera que puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y termino con este punto. El apóstol les dice en el versículo 25, desde el 24, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Cómo es que en medio de la tempestad los hijos y las hijas de Dios tienen buen ánimo? Porque confían en la palabra del Padre, confían en la promesa de Dios y confían que Dios nunca los dejará y nunca los desamparará. Hace unos meses murió una persona aquí en camino
y su familia estaban velando a la hermana y llegaron de la alabanza y estaban ahí cantando. Y eso no era una tragedia de muerte, era una celebración de la vida de la hermana, algo hermoso. Yo creo que la gente se asomaba y decía, pues ¿qué? ¿Dejó una herencia? ¿Por qué están tan contentos, caray? Estábamos contentos porque nuestra hermana estaba con el Señor en el nombre de Jesús. Estábamos contentos. ¿Cómo podemos tener buen ánimo? Tú veías las otras capillas de velatorios y eran unos llantos que se oían hasta la esquina, y veías los hijos de Dios alabando al Señor con todo su corazón. Las personas, por supuesto, con tristeza porque su familiar se fue, pero con alegría porque sabían que estaba con Cristo y que lo volverán a ver en el nombre de Jesús. Esa es la alegría de tener la esperanza de Cristo Jesús. Necesitamos tener fe. El buen ánimo viene de la fe en Dios, de decir yo confío en Dios que será como me ha prometido. Mis hijos no se van a perder, va a ser como me lo ha prometido el Señor. Van a ser hombres y mujeres de Dios en el nombre de Jesús. Esta tempestad que está furiosamente asolando mi vida va a ser vencida, y aquel varón que aún los vientos y los mares le obedecen está en mi barca en el nombre de Jesús. El Señor Jesús, de quien soy y a quien sirvo, está en mi barca. El poderoso Hijo de Dios, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, está conmigo en el nombre de Jesús. Y quisiera yo el día de hoy preguntarte, quizá alguno de nosotros está pasando por una tremenda tempestad el día de hoy. Y quizá este día no es un llamado para todos. Si tú no estás pasando por esa circunstancia, hoy no te tienes que poner de pie. Pero se levantó un viento huracanado en contra de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu negocio, de tu salud. Sí. Y tú le quieres escuchar esa dulce voz que dice, ten buen ánimo, hijo. Ten buen ánimo. Vas a llegar a tu destino en el nombre de Jesús. Ten buen ánimo. Si eres tú el que está pasando por esa circunstancia difícil, complicada, yo te invito a que te pongas de pie. Le voy a pedir a mi esposa si puede pasar, si me pueden dar un micrófono para ella, por favor. Hoy esta palabra es para ti que estás de pie. Hoy el Señor te está diciendo, ten buen ánimo en medio de esa tempestad, porque vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Y vamos a orar. ¿Quieres decir algo más? Mis hermanos, solamente que recordemos que Dios nunca nos ha dejado. El Señor nunca nos ha dejado y esta vez no va a ser la excepción. Él no nos va a abandonar. El Señor Jesús nos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no importa qué tan profundo se vea el pozo en el que estamos atorados, el Señor va a venir a rescatarnos. Él tiene un propósito en todo y de todo salen bendiciones en el nombre de Jesús. Él está contigo y no te va a abandonar. Y ahí donde estás vamos a orar, y yo te invito a que cierres tus ojos y ores con una voz audible, que busques al Señor y empiézale a platicar al Señor esa circunstancia que estás pasando. Padre, estamos delante de ti. Tu bondad y tu misericordia, Señor, vienen. Esa palabra, hoy yo me siento, dile al Señor, yo me siento como Pablo, que en medio, Señor, de una tempestad viniste a mí a hablarme, Padre. Esta palabra era para mí, Señor. Y quiero pedirte tu ayuda porque quiero tener confianza en tu promesa y quiero tener buen ánimo, Señor, para sacar adelante esta circunstancia, este problema, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos todos nosotros, Padre, que somos de Cristo y a Cristo servimos. Así que no seremos desamparados ni desechados, Padre. Somos de Cristo, Señor. Y tú, Señor, estás a nuestro lado. Tú estás en nuestra barca. Y aunque haya una tempestad, Señor, podemos escuchar tu dulce voz, Señor. Tu promesa que nos sostiene en medio de la adversidad, Padre. En el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, primeramente queremos, Señor, ser tuyos. Tú nos compraste por precio de sangre, Señor. Nosotros estábamos esclavos al pecado.
y a las consecuencias de muerte de nuestras malas decisiones, Padre. Pero viniste tú, Señor, y pagaste un precio altísimo por nuestra vida. La sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, fue derramada para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fuimos comprados por precio, Señor. Y hoy, Padre, queremos glorificarte, Padre, con nuestra vida. Y qué mayor forma de glorificarte que sirviéndote, Señor. Sirviéndote, Padre, extendiendo el reino de los cielos en esta tierra. Hablando, Señor, de tu palabra. Dando testimonio de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Sirviendo a los hermanos en la iglesia, en el nombre de Jesús, Padre. Y por eso cada uno de nosotros, Señor, podemos confiadamente decir: el Señor Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. En el nombre de Jesús, yo soy tuyo y te sirvo a ti, Señor. Por eso nunca, Señor, seré desamparado. Por eso nunca, Señor, seré abandonado, Padre, porque tú eres mi Dios bueno. Y puedo confiadamente decir: Señor, el Señor es mi ayudador. En medio de dificultades, bendito Dios, tú estás a mi lado como poderoso gigante. Y hoy, Señor, esta situación, háblala ahí con Dios. Dile: Señor, quizás es un hijo, una hija, Señor. Quizás es la enfermedad de un nieto, Señor. Quizá es, bendito Dios, una circunstancia difícil, Padre. Quizás, Señor, es una circunstancia difícil en lo económico. Quizás es una enfermedad, Señor. Quizá, Señor, es, Padre, un problema legal, Señor. O incluso hasta una mala decisión que nos metimos de usuras, Padre. Hoy te pedimos, Padre, estamos en una tempestad en donde en nuestras fuerzas ya no hay, Señor, esperanza de salvarnos. Pero bendito sea Dios, que no es en mis fuerzas, sino en la poderosa fuerza del Señor Todopoderoso, Señor. Es en tu fuerza, es en tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso hoy yo decido tener buen ánimo, porque confío que será como tú me has dicho, Señor. No voy a confiar a mis ojos naturales físicos, sino con los ojos de la fe, porque los justos por la fe vivirán, Señor. No es por vista, es por fe. Y yo declaro en el nombre de Jesús que veré tu gloria, Padre. Yo veré tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, una nueva fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, si alguno de nosotros en esta mañana está cansado, Señor, porque sabemos, Señor, reconocemos que hay una lucha, Padre. Si alguno de nosotros en esta mañana, Señor, está agotado o cansado, hoy en el nombre de Jesús declaramos nuevas fuerzas, Señor. Señor, que declaramos que nos rejuvenecemos como el águila, Señor, y levantamos el vuelo, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos, Señor, que si hay rodillas endebles o brazos caídos, Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaramos nuevas fuerzas, Señor. Una regeneración, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Y nos levantamos una vez más, Señor. Y seguimos caminando, Señor. Y seguimos peleando la buena batalla de la fe en tu nombre, Señor Jesús. Porque tú eres el capitán de nuestro barco, Señor. Tú eres, Señor, el que va al frente. Y hoy descansamos en ti, Señor. Hoy te entregamos a ti todas nuestras cargas. Traemos, Señor, nuestras peticiones delante de ti, Señor. Y ponemos todas las cargas a tus pies, Señor Jesús. Porque para eso fuiste a la cruz del Calvario, Señor. Para llevar, Señor, todo nuestro dolor, toda nuestra necesidad y toda nuestra carga, Señor. Y hoy la llevamos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por las nuevas fuerzas que tú nos das en esta mañana, Señor, para seguir caminando en tu nombre, Señor. En tu nombre es que vamos, en el nombre de Jesús. Y ahí con nuestras manos levantadas, digámosles: gracias, Padre. Gracias, Señor, porque compraste mi vida, Señor. Me liberaste de las ataduras del mundo. Y hoy soy de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque me permite servirte en la iglesia. Y es un honor grande, Padre. Y gracias, Señor, porque traes promesas en medio de la tempestad. Y tenemos fe que será así como tú me has dicho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso ahí al Señor.